Bueno, entonces vamos a Gracias. contar un poco de la comunidad. Yo ahí estuve subiendo en el chat el link de la comunidad. Vamos a pegarlo de nuevo. A ver, un segundo. Como verán, tengo mi blog de notas sobre todos los que están hablando para hacerme algunas anotaciones que voy usando después para ir viendo algunos sites. Yo voy a pegar de nuevo acá la dirección de la comunidad y lo bueno es que registrándose no solamente van a poder descargar todo el material, sino también hacer preguntas a los speakers y bueno, como dijo Ale, nosotros vamos a ir actualizando todo lo que quedó pendiente acá en el chat a medida que Alejandra lo vaya salvando para que no quede nada sin responder y para seguir también en networking entre evento y evento, que creo que es una opción más que interesante que nos brinda tener la comunidad SEM. Así que, bueno, si hay alguna duda sobre la comunidad, la contesto ahora y si no, arranco con la presentación. Así que voy a ir, creo que ya estoy compartiendo pantalla. Me dicen... No todavía. ¿No? No Listo. todavía. Entonces, Yo te aviso. voy a compartir ahora. Vamos, un segundo. Muy bien, ahí estamos. Toda la pantalla. Bueno, entonces, ahora se debería estar viendo. Sí, perfecto. Ya estamos viendo tu pantalla. Genial. Bueno, mi presentación obviamente ya está subida en la comunidad, así que hay un link, está online y está disponible, así que ya esta por lo menos ya está subida, ¿sí? Bueno, me presento, soy Gustavo Papa Sergio, de SciData, ahí pueden ver mi usuario de Twitter, mi mail para el que me quiera escribir, y obviamente nuestra web, y vamos a hablar de analítica y experiencia digital, y cómo investigar tendencias de consumo y experiencia digital de la audiencia, ¿no? Sobre todo en este contexto de pandemia y crisis que hablamos todos. Esta charla va a ser un poco diferente porque no voy a contar una experiencia ni de SciData, ni de un cliente, ni hablar sobre nada en particular, sino que me voy a poner del lado del usuario acuarentenado que está buscando resolver una necesidad y ese viaje que realiza para tratar de resolverla y cómo nosotros o las empresas cuentan hoy con herramientas para poder entender cuál es ese viaje, cuál es esa necesidad y cómo descubrirla para poder ver si en medio de todo este lío de estar en cuarentena y con esta, bueno, tragedia que es este virus, podemos generar ingresos más allá del problema. Entonces, el resumen de la charla es básicamente que en este contexto de incertidumbre, donde millones de personas se tuvieron que digitalizar a la fuerza, y que como bien dijeron mis colegas speakers antes, tuvieron que acelerar lo que sabían que tenían que hacer, pero se venía posponiendo. Creo que eso fue algo que me quedó súper grabado de los paneles anteriores. Teníamos que hacerlo. Se estaba demorando por alguna cosa y bueno, y tuvimos que acelerarlo. Algunas empresas comenzaron y el resto probablemente que no lo haga se quede en el camino porque estamos viendo lo complicado que es hoy tratar de seguir comerciando en este contexto, ¿no? Entonces, en esta realidad, entender la experiencia del comportamiento digital del cliente es prácticamente una cuestión de supervivencia. Entonces, ¿cómo podemos anticiparnos a una necesidad o una intención de compra, ¿sí? Hay básicamente tres ejes que podemos mirar. O sea, volumen de conversaciones digitales. Cuando hablo de conversaciones digitales me refiero al mundo digital o a cualquier cosa que esté escrita en cualquier medio digital. Entender la audiencia, quiénes son, dónde están y las tendencias, sobre qué están hablando, ¿no? Entonces, cuando hablamos de experiencia digital y tendencia de consumo, la pregunta es, ¿podemos a través de la analítica avanzada y escucha de medios digitales entender o detectar patrones de consumo que nos ayuden a adelantarnos a la intención de compras
y mitigar de esta manera los efectos de la crisis? Vamos a ver algunos datos de contexto que tienen que ver con esta pandemia, que creo que son muy interesantes. Vienen tanto del estudio nuevo de Kantar Media como de Google Trends. Y es que desde que empezó el ASPO, el aislamiento social preventivo obligatorio, un 30% de los que realizaron operaciones de e-commerce fueron usuarios primerizos. Es decir, un 30% de la gente con acceso a Internet hizo su primera compra online en esta pandemia. El e-commerce creció en 2 meses lo que hubiera crecido en los últimos 2 años. Ese es un dato que te vuela la cabeza cuando te lo pones a pensar. Y si vamos directamente a las tendencias de búsqueda de Google, hubo un 46% más de interés si tomamos de la semana 1 a la 21 que el año pasado. Y acá en el gráfico lo que podemos ver es justamente entre las semanas 1 y 21 del año, cuál fue el volumen de búsquedas relacionadas con e-commerce. Si lo comparamos contra el 2018, prácticamente más que se duplicó. Lo que habla también de, o cierra con la medición de Kantar que dice que en 2 meses se creció en e-commerce lo mismo que en 2 años, ¿no? Bueno, y acá lo vemos básicamente en datos de tendencias de búsqueda. Si bien el e-commerce se ve creciendo levemente, con los picos que se dan en agosto por el e-commerce day, acá tenemos el anuncio del aislamiento social obligatorio y vemos cómo la curva se disparó prácticamente de forma exponencial a partir de la pandemia, ¿sí? Entonces, algunos números más del e-commerce en cuarentena. Creció un 300% la venta online en supermercados. Creció un 60% la venta online de farmacias, obviamente, pero también un 50% de la venta online de computación, lo cual tiene que ver con bastante de lo que dijeron en el panel anterior sobre que, bueno, muchos bancos y empresas tuvieron que salir a comprar notebooks y equipos de computación para poder poner a los colaboradores a trabajar en home office, ¿no? También es otro número que machea bastante con todo lo que se estuvo escuchando. Y ahí vamos a hablar un poco de encontrar tendencias. Y ustedes se preguntarán qué hace una máquina de pan ahí, ¿no? Vamos a contar una historia que creo que es bastante interesante y que habla de esto de investigar tendencias de consumo, ¿sí? Y tenemos 3 preguntas. ¿Cómo encontrar tendencias entre tanta información? Eso es básico y muy difícil. ¿Con qué herramientas cuento para adelantarme a la necesidad sin preguntarle a ningún cliente, sin encuestar, sin hacer focus group, sin hacer nada que haga intervenir a un cliente en un contexto que ya de por sí es difícil? Y obviamente el caso de estudio. ¿Qué relación hay entre el e-commerce, la cuarentena y los hornos de pan? Que por eso está la foto ahí. Entonces, la metodología básicamente consiste en cómo entender la experiencia digital y anticipar tendencias de consumo sin encuestas ni focus groups. Y tenemos 3 herramientas claves. 1, el listening digital. 2, las tendencias de búsqueda. Y, por supuesto, la tercera es la analítica de datos, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que pasamos del coronavirus a la masa madre y de la masa madre al pan casero, ¿no? O cómo un análisis de contexto nos puede llevar al descubrimiento de nuevas experiencias y necesidades de la audiencia, inclusive en crisis, que es lo que, digamos, es lo más sorprendente en todo esto, ¿no? Bueno, todo empezó con un estudio que hicimos para algunos diarios y medios digitales, junto con el periodista Diego Corbalán, que trabaja junto con nosotros, y entre ellos en uno de nuestros medios, Social News, que ahí está el link para que luego puedan hacer clic y ver la nota, que era la vida digital en tiempos de coronavirus, o cómo los argentinos llevamos la cuarentena a través de lo que expresamos en canales digitales, en el online, ¿sí? Y empezamos a encontrar algunas cosas muy curiosas. Si se ven todo lo que está resaltado en rojo, está relacionado con las palabras claves que estábamos buscando. Cuarentena, coronavirus, pandemia, aislamiento social obligatorio, ASPO. Y nos empezamos a encontrar con gente que horneaba, bollos de masa, conversaciones sobre masa madre, gente que hacía panificación casera. Y
Y eso nos llamó la atención y dijimos, ¿no habrá acá algo en lo que hurgar o algún comportamiento que buscar? Obviamente estas son recortes del Diario de la Nación, de Expansión Haití, de Forbes y de otros medios que hablaron sobre esto, pero que nosotros veníamos detectando al inicio de las conversaciones sobre la pandemia. Y nos preguntamos, bueno, ¿qué relación hay entre la búsqueda sobre la vida digital de los argentinos en pandemia y la masa madre, el amasado y el horneado con pan casero? Entonces, dado que las búsquedas de hábitos digitales en cuarentena nos empezaban a salir estas noticias que veíamos viendo, cuando poníamos la lupa en masa madre, nos encontrábamos con otras palabras claves, que era hacer y hornear pan casero. Y empezamos a ver qué relación había en Google Trends, en las tendencias de búsqueda, y empezar a descargar esas palabras claves. Y veíamos alguna correlación entre el crecimiento de las búsquedas de coronavirus, que es la línea azul, y las de masa madre, que es la línea roja. Obviamente, si lo comparamos con antes del 25 de febrero, las búsquedas de masa madre se habían cuadruplicado, subiendo prácticamente con la necesidad, con el anuncio de la cuarentena, y empezamos a meter la lupa todavía un poco más, y nos empezamos a preguntar, bueno, ¿por qué la gente está creciendo este interés al mismo tiempo que crece la cuarentena? Y seguimos mirando, y empezamos a ver que dentro de la búsqueda de masa madre, encontramos que empezaba a aparecer la palabra horno de pan, ¿sí? Entonces las búsquedas de horno de pan, si bien en una proporción mucho menor, crecían también con el inicio de la cuarentena. Sin embargo, el dato más interesante es el que sigue, y eran las tendencias de búsquedas relacionadas y las búsquedas en aumento. Y empezamos a mirar las palabras claves. Obviamente la clave estaba en las palabras claves. Empezamos a ver que dentro del volumen gigantesco que era buscar sobre el coronavirus, nos empezamos a encontrar con pan de masa madre, recetas de masa madre, pan con masa madre, cómo hacer pan. En definitiva, cuando más buscábamos, más llevaba a cómo hacer pan, ya sea con masa madre o hacer pan de alguna manera. Las palabras claves indicaban la intención de hacer pan y esta a su vez de conseguir un horno de pan. Pero todavía teníamos que ver si estábamos en lo cierto, si esto era realmente una tendencia. Y cuando nos pusimos a ver dentro de horno de pan, empezamos a buscar, a ver, y que entre las muchas cosas que tenía interés, la gente en cuarentena, como todos sabemos, vamos a salir con mucho más kilos el día que salgamos que con los que empezamos. Empezamos a ver que había interés particular por un producto, que era el horno de pan Atma. Y cuando mirábamos más, encontrábamos directamente con recetas para ese horno, modelos de ese horno, cómo hornear con ese hondo. Y nos dijimos, pero ¿por qué tanto interés? ¿Qué está pasando? Entonces ahí empezamos a ver, justamente, a meternos de la tendencia a la experiencia y a decir, bueno, a ver si del coronavirus llegamos hasta horno de pan y de horno de pan llegamos a Atma. Digo, ¿qué modelo están buscando? ¿Qué dicen y para qué lo usan? ¿Está disponible el producto? ¿Es una oportunidad? Y empezamos a analizar qué hablaban sobre esto. Y hablaban sobre desmoldar, sobre multiserial, sobre masas, sobre algunos modelos del horno, sobre hacer pan de marcas conocidas o ese tipo de pan. Y también nos encontramos con dos palabras muy interesantes, que es precio y aprender. ¿Sí? Entonces, acá vemos cómo dentro de la tendencia nos comenzamos a meter en la experiencia digital de uso con un artículo específico, que era este modelo de horno de pan. Y cuando seguíamos viendo las palabras claves, que algunas están al lado, incluso hasta cuánto podría haber pagado la marca si quería realmente mover este tipo de producto, empezamos a ya directamente a entender la experiencia del cliente. ¿Cuál era la experiencia del cliente con respecto a esto? ¿Cómo consigo recetas? ¿Dónde bajo el manual? ¿Cómo desmoldarlo? ¿Cómo hacer las masas? ¿Qué tipos de programa usar? ¿Qué tipos de masa puedo hacer? Y sobre todo, necesito aprender. Y esto es clave, porque necesito aprender, es información, e información es búsqueda en Google, y búsqueda en Google es tráfico que debería llevar hacia alguna parte. Y bueno, fuimos al e-commerce de la marca y, ops,
404, o no pudimos encontrar la página, o no estaba más la página del producto. No había ayuda, no había preguntas frecuentes, el manual no estaba para descargar y el recetario está en un lugar muy, muy difícil de ubicar. Y esto es claramente experiencia digital del cliente. Y acá vemos cómo algo que podría haber sido una oportunidad ganada se transforma en una oportunidad perdida. Y en un contexto difícil, quizás es una buena idea no sabotearse, ¿no? Sobre todo por tres ejes básicos. Uno es el User Experience y el SEO, posicionamiento orgánico. O sea, es preferible poner sin stock y ayudar a resolver las dudas y asegurar la permanencia en el sitio antes que nada. Luego, productos relacionados. Si en la misma página se ofrecerían productos relacionados, se incentivaría la compra, aunque sea de productos similares. Y luego, ingresos. Finalmente, en un contexto complejo, la tendencia encontrada se parece más a un auto boicot que a una oportunidad porque estamos perdiendo ingresos. Pero la pregunta seguía siendo, ¿había realmente demanda? Y empezamos a revisar otros e-commerce. Y no solo había demanda, sino que había sobredemanda. El famoso horno de pan estaba agotado en la mayoría de las tiendas. Era prácticamente difícil de encontrar. Y nos propusimos hacer un experimento. ¿Qué tal si empezábamos a generar contenido del producto? Lo generábamos nosotros para probar y ver qué pasaba. Y bueno, ¿qué hicimos? Compramos un horno usado en Mercado Libre, por supuesto. Y creamos una revisión en uno de nuestros medios. La revisión fue compartida 733 veces. Después la compartimos en Facebook y con solo 300 pesos conseguimos 1.386 interacciones y 680 visitas al contenido. Y lo más increíble es que los comentarios no eran de, che, pero ¿cómo publicás esto? ¿Te parece que en esta situación? No. Los comentarios querían saber precio, dónde comprarlo y cómo usarlo. Parece algo como bastante, ¿no?, raro en este contexto. Sin embargo, hay demanda oculta, hay demanda escondida y hay demanda que hay que saber descubrir, ¿sí? Entonces, lo que nos dijeron es, si nos dedicáramos a productos de línea hogar, hubiéramos vendido cientos de hornos. La inversión fue un artículo que nos llevó 2 horas y 300 pesos. Únicamente investigando qué necesitaba la audiencia para pasar mejor la cuarentena, generando ingresos en un contexto complejo. Y acá nos preguntamos, ¿están ustedes investigando qué necesita su audiencia? Eso sí, el pan no salió genial, como verán en la foto. Salió un pan buenísimo, la máquina es muy buena y realmente es útil, sobre todo cuando uno está adentro y quiere comer cosas más sanas, que también es una tendencia que encontramos dentro de la búsqueda de coronavirus, comida sana, vida saludable, etc. Entonces, ¿quiénes terminaron respondiendo a estas necesidades del cliente? Facebook, los blogs, YouTube, donde no se dan ni idea la cantidad de gente que hay subiendo videos de cómo hacer pan con la máquina. Hay cientos de usuarios subiendo cómo hacen pan con esta máquina. Ese contenido debería estar en la página de la marca. Y obviamente en las comunidades o en los foros, de gente que comparte cómo hacer recetas, etc. Y encontramos que también en estos lugares se hacían las mismas preguntas, viendo los comentarios de los videos, de los canales de YouTube, de la gente que horneaba con esta máquina. Pero lo más notable es que no había ningún espacio de la marca. En toda la experiencia digital del producto participaban terceros, en espacios de terceros, ajenos a la marca. Y esto es todo un insight también. O sea, en este contexto complicado, donde quizás vender es muy difícil, ¿cómo poniendo la lupa en las conversaciones digitales podemos quizás generar oportunidades de venta que no sabíamos que estaban o estaban ocultas, pero que eran una necesidad real? Y nos preguntamos obviamente por qué pasó esto. No tenía ningún sentido. Simplemente la respuesta a cómo responder a esta problemática y mejorar la experiencia digital con la audiencia, basada por 4 ejes. Realizar listening digital, mirar las tendencias de búsqueda, meter todo esto en una buena coctelera de datos y generar contenido. Y cuando hablamos de contenido no estamos hablando de nada muy raro, estamos hablando de blogs, de bases de conocimiento y para, obviamente,
audiencias, clientes más avanzados o empresas que tienen ganas de conversar con sus usuarios de frente, comunidades de marca, como es el caso de uno de los clientes que tenemos, que está conversando todos los días con sus clientes en este contexto. Entonces, y ya para cerrar, vemos cómo simplemente, si nos ponemos a mirar tendencias y a buscar datos dentro de las conversaciones digitales, obviamente en un universo que tiene que ver con el área de trabajo en la que realizamos, se pueden descubrir no solamente tendencias de consumo, sino necesidad de compra y necesidad de mejorar esa experiencia con esos productos que vendemos. Así que bueno, espero que les haya gustado la presentación y bueno, desde ya muchas gracias. Pueden contactarme en la comunidad y si hay alguna pregunta, quedo acá dispuesto para responderla. Muchísimas gracias, Gustavo. Sofi, ¿tenemos preguntas? Sí, ya le tenemos unas preguntas. La primera es, ¿qué herramientas específicas usan para poder detectar tendencias de consumo y predecir una necesidad del cliente? Bueno, acá tenemos desde las herramientas de social media listening, que hay varias. Obviamente las tendencias de búsqueda de Google son clave y también directamente la posibilidad de conectarse a herramientas de stream que tercerizan todo el contenido digital que hay en las redes sociales y bajar directamente todo ese stream de datos para hacer big data y entender qué está pasando con determinada problemática. Todo eso puede ser de muy accesible a muy costoso dependiendo del volumen de información que queramos analizar y el universo de esa información, ¿no? Perfecto. Hay una más que dice, ¿por qué la falta de contenido afecta la experiencia digital del cliente? Bueno, porque si yo tengo productos en un e-commerce y no genero contenido relacionado sobre cómo usarlo, preguntas frecuentes, manuales, blogs, generar blog posts que hablen de la experiencia de cómo usarlo. Por ejemplo, si yo fuera el dueño del horno, empezaría a publicar 10 tipos de panes que se pueden hacer con este horno. ¿Cómo hacer masa para pizza con el horno? ¿Cómo hacer pastelería francesa con el horno? Porque la verdad que el horno hace de todo, no solamente hornea, además a lo que quieras. Entonces todo ese contenido hace que cuando alguien esté buscando algo, simplemente por posicionamiento orgánico, Google lo termine llevando a mi web. Y si yo en mi web pongo los call to action necesarios, voy a estar pasando del interés a la venta. Y no fui a buscar a nadie ni a molestar a nadie. Los atraje. Hice que la gente descubriera mi producto y me comprara porque le soy útil. Muy bien. Acá llegó una de Pablo Lacunza que dice, el mercado con poca experiencia en el e-commerce, ¿cómo derivar hacia el e-commerce y que esté adaptado a primeras experiencias? Bueno, primero que nada, como explicó Juan Manuel Carraro, al que conozco de otra vida, sobre todo en UX, es usabilidad. Hay que poner mucho foco en usabilidad en el e-commerce. Pero una vez que tengo la usabilidad cerrada y puedo llegar en la menor cantidad de clics posibles a mi compra, lo que necesito es contenido, es marketing de contenidos. Porque hoy la gente está molesta, no quiere que la molestemos, ni para encuestarla, ni para llamarla por teléfono, ni para decirle lo lindo y lo bueno que soy, lo bueno que están mis productos. La gente tiene la necesidad de descubrir, y cuando la gente quiere descubrir algo, lo encuentra. Y si lo encuentra es porque nosotros generamos ese contenido para que nos encuentre. Y si no lo queremos generar nosotros, entonces pongamos a todos nuestros usuarios a generarlos por nosotros en una comunidad, o en un foro, o en cualquier plataforma donde podamos hacer que nuestros usuarios trabajen junto con nosotros para crear ese contenido. Bueno, y la última, bueno, es muy parecida, cómo comenzar a generar contenido si no tengo un equipo o tiempo para dedicarle a eso. Bueno, obviamente sabemos que generar contenido lleva un poco de trabajo, pero si optamos por tercerizar ese trabajo entre nuestros clientes y no clientes, con determinadas herramientas como las comunidades de marca, podemos hacer que sean nuestros propios clientes los que generen todo ese tráfico orgánico que derive a mi sitio. Perfecto. Y yo acá en el chat no veo, acá, de Ilsi, que dice, ¿cómo puedes aplicar estas técnicas adaptadas a tu sector de negocio?
¿Por qué? Porque puede que no te dediques a la venta de horno. No, claro, obviamente. Esto se aplica a cualquier cosa. Supongamos que, no sé, somos un banco y vendemos tarjetas de crédito. Hay miles de cientos de preguntas sobre tarjetas de crédito, más en este contexto. Vencimientos, formas de pago, cómo puedo, no sé, buscando en internet, si yo pongo ahora a buscar tarjetas de crédito, la experiencia es enorme. Si me pongo a buscar sobre lo que sea, la gente está hablando en internet sobre lo que sea, y eso es una mina de oro potencial que es necesario minar justamente y explotar para poder adelantarnos a la tendencia de consumo y poder así generar ingresos donde no lo estamos esperando. Se aplica a cualquier industria, en cualquier vertical, esto se puede aplicar a cualquier cosa. Perfecto. Y yo creo que no veo ninguna más. Ale. Estás muteada, Ale. No te escuchamos. Perdón, Ahí yo me muteo porque hay un jardinero acá que está haciendo ruido, disculpen. Clarísimo todo. No sé, Gus, si vos ves los comentarios. A ver. Acá te pusieron, qué rico el pan, Sí, impecable explicación. el pan salió buenísimo, se los recomiendo. La próxima tenemos que hacer alguna acción para que nos llegue el pan a todos los que estamos conectados. Yo quería contar en esta presentación algo completamente diferente, que es el otro lado de la experiencia del cliente, ¿no? O cómo cuando un cliente tiene una necesidad, hace lo necesario, y cómo a veces esa necesidad no está respondida, y cuando no está respondida, la oportunidad que nos perdemos. No sé si eso quedó claro en la presentación. Sí, es así. Bueno, y otra cosa que aprovecho para saludar a Ilsi, que fue una de las personas que hizo las preguntas, porque Ilsi es de Honduras. Así que es una de las que madrugó a full hoy para conectarse, porque si no me equivoco hay 3 horas de diferencia. ¿Es así, Ilsi? Vamos a ver qué contesta. Sí, 3 horas, 3 horas. Así que bueno, Gus, muchísimas gracias. La verdad que me encanta escucharte, aprendo un montón. Acá, ¿qué dice Joseph? En Uruguay está pasando eso, las cadenas de retail no están contestando a las solicitudes de sus clientes. Sí, bueno, es así, Joseph. Yo quise hacer compras y cuando comenzó la pandemia en Argentina y la verdad que me refrustré con todos los e-commerce de todos los supermercados, porque no, imposible que te manden la compra. Pero bueno, ahora ya se está normalizando. Gus, no sé si querés agregar algo. No,